Son de trompetas que anuncian la luz, Cristo muy pronto vendrá a la batalla por nuestro Jesús. Si venceremos, Cristo muy pronto vendrá. Buenos días, hermanos y hermanas, amigos que nos escuchan a través de esta estación radial, Radio Pueblo 1510 AM. Estamos transmitiendo su programa El Pregonero de la Verdad desde Santo Domingo, República Dominicana, para el mundo. Tenemos aquí a nuestro hermano Julio Florimón. Buenos días, Julio. Buenos días, que el Señor le bendiga grandemente a los radio escucha y todos hermanos que nos sintonizan esta emisora. Amén. Buenos días, Víctor, allí en cabina. Un servidor le saluda, Miguel Cabrera. Quiero invitarle, o recordarle más bien, de que nos pueden escuchar tanto por la frecuencia radial como en vivo. Lo pueden hacer por Facebook. Pueden entrar a la página juan173.org o simplemente en Facebook Live Juan173. También nos pueden escuchar vía la página de internet radiopueblo.net. Allí nos pueden escuchar en audio real, en vivo. También nos pueden escuchar o descargar en sus celulares la aplicación Listen to My Radio. Asimismo, Listen to My Radio. Allí pueden poner Radio Pueblo y sencillamente nos van a escuchar también en vivo. Así que por todas esta vía nos pueden seguir, nos pueden escuchar. También posterior pueden escuchar esta programación por YouTube. Nuestra página de YouTube, pueden entrar allí a Miguel Cabrera y allí van a encontrar estas programaciones. Vamos a tener una oración, Julio, para dar el inicio formal a esta programación de este domingo en la mañana. Amante Padre y querido Dios, alabado y glorificado sea tu santo nombre. Amén. Gracias, oh Dios, por la oportunidad que nos da de un día más y de un programa más para gloria y honra de tu santo nombre. Amén. Y el nombre de tu Hijo amado, Amén. nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bendice esta emisora, bendice al dueño, bendice a don Víctor que está aquí y los que escuchan y todos los que tienen programa para glorificar tu santo nombre. Bendice a Miguel, sé con él, llénalo de sabiduría y conocimiento de ti. Amén. Y de tu Hijo amado. Amén. En su nombre lo pedimos de nuestro Señor Jesucristo. Amén. 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 Gracias, hermano Julio. Ya tenemos en línea a nuestra hermana Bebelín Sánchez. Muy bienvenida, querida hermana. Que el Señor te pueda bendecir grandemente. Muy bien. Estamos, Julio, estudiando lo que son los pilares de la vida cristiana, ¿verdad? Los pilares de la vida cristiana. ¿Puede usted decir por lo menos dos pilares de nuestra vida cristiana, hermano Julio? El sábado. El matrimonio. El matrimonio. Cristo Jesús, Muy bien. nuestro Salvador. Así es. En quien tenemos la esperanza gloriosa de nuestra vida eterna. Amén. Muy bien. Los pilares de nuestra vida cristiana son aquellos que nos sostienen, ¿verdad? En el conocimiento, en la vivencia, quienes sostienen nuestra vida que se mantenga firme, ¿verdad? En este camino, que a veces suele ser un poco pedregoso, pero al final será de gozo. Así que estos pilares, ¿verdad? Es lo que los pioneros le llamaban nuestras creencias fundamentales, ¿verdad? Las creencias fundamentales. Un pilar no es más que una columna, un soporte que tiene una casa, un edificio o algo que lo sostiene, ¿verdad? Esos pilares, como los quitziales, como dice el libro de Isaías, ¿verdad? Son los que sostienen nuestra vida cristiana. Nuestra vida cristiana es el edificio y estas creencias fundamentales, estos pilares, son las que lo sostienen.
Entre ellos, y como primero, como debe de ser, nuestro principal o pilar principal es Dios, ¿verdad? El Padre. Y también tenemos también a Jesucristo, su Hijo, que murió por nosotros. El Padre, nuestro gran Salvador, que fue quien entregó a su Hijo, y Cristo, nuestro gran Redentor. También tenemos, como usted dijo, el sábado, el matrimonio, pero tenemos también la fe, tenemos también la palabra de Dios, ¿verdad? Que en ella tenemos que estar totalmente fundamentados, ¿verdad? Si no estamos fundamentados sobre la palabra de Dios, pues no tenemos un sostén, ¿verdad?, que nos pueda garantizar una vida eterna, ¿verdad? Su palabra. Entonces, esos son algunos de nuestros pilares. Podemos mencionar uno que es muy importante, que fue como salió el movimiento adventista, ¿verdad?, que es el santuario. Lamentablemente hoy muchos lo han tirado por el suelo, el santuario. Sin embargo, el santuario es uno de nuestros principales pilares. Y de hecho, nuestro Señor Jesucristo, el gran sumo sacerdote, está en el lugar santísimo, en el santuario celestial, ¿verdad? Y si buscamos nosotros lo que había en el lugar santísimo y lo que hay en el lugar santísimo, conforme a eso tenemos que vivir, ¿verdad? Hay muchos que se han quedado en el lugar santo y siguen practicando lo que se hacía en el lugar santo, todavía con los sacrificios, los ritos y la cosa. Sin embargo, no se han dado cuenta que Cristo ya salió del lugar santo y fue al lugar santísimo. O sea, ya pasó de un departamento a otro. Pero me da pena también, hermano, porque hay muchos que en algún momento estuvieron en el lugar santísimo y han tomado la decisión de devolverse al lugar santo. O sea, estuvieron con Cristo en el lugar santísimo, pero retrocedieron y volvieron otra vez a practicar o a querer practicar las cosas que hay o lo que se hacía en el lugar santo. Entonces, y una de ellas, por ejemplo, para pasar al tema que nos compete en el día de hoy, una de ellas es la Pascua o la celebración de la fiesta de la Pascua. ¿Por qué razón? Cristo es nuestra Pascua, ya fue sacrificada. De hecho, cuando Cristo muere, ya el tipo y el antitipo se juntaron. Ya no era necesario seguir haciendo esos sacrificios. Y de hecho, el mismo Cristo cambió lo que fue la celebración de la Pascua, la muerte del Cordero y todas esas cosas, por una conmemoración que es la Cena del Señor, ¿verdad? La Cena del Señor. Entonces hoy muchos todavía quieren seguir practicando la misma Pascua. Yo no entiendo, quizá van a matar los corderos, no sé. Pero la Pascua era eso lo que conllevaba. Ese era el punto principal. La muerte del Cordero y el disfrute o comerlo, ¿verdad? La carne del Cordero. Lo que no se dan cuenta es que hoy en día ese Cordero está vivo en el santuario celestial. Y han vuelto para atrás. Es lamentable eso. Pero bueno. Estamos estudiando los pilares de nuestra fe. En esta mañana vamos a estudiar un repaso al tema titulado El Espíritu Santo. El Espíritu Santo, que el Señor nos lo da para que nos pueda convencer de pecado, de juicio y de justicia, ¿verdad? Pero si buscamos el por qué nos convence de pecado, de juicio y de justicia, nos vamos a dar cuenta de que ese convencimiento es acerca de la persona de Cristo. Entonces, nos vamos a dar cuenta que ese espíritu que Él nos da también no iba a hablar por su propia cuenta, sino que iba a hablar, ¿qué cosa? Todo lo que había Jesús. Lo que escuchara, ¿verdad? Escuchar a Jesús. Exactamente. Entonces, vamos a ver qué declaración, qué palabras, qué le dijo Cristo a los apóstoles, lo cual hizo que ellos se sintieran un poco tristes. Cristo estaba en una ocasión conversando con ellos. Nos vamos a ir a Juan 13, del 33 al 36. Y allí Cristo estaba conversando con ellos, pero le dijo algo que ellos se entristecieron. ¿Qué sería, hermano Julio? ¿Qué nos dice allí? 33 al 36. Hijitos, aún estaré con vosotros un poco. Me buscaréis, pero
como dije a los judíos, así os digo ahora a vosotros, a donde yo voy, vosotros no podéis ir. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Le dijo Simón Pedro, Señor, ¿a dónde va? Jesús le respondió, a donde yo voy, no me podéis seguir ahora, mas me seguiréis después. Aquí Cristo le está diciendo que estaré un poco más con vosotros. Estaré un poco más con ustedes, pero me tendré que ir. Y a donde yo voy, ustedes no me pueden seguir. Y eso provocó que los apóstoles un poco se entristecieran, ¿verdad? Porque, oye, está con nosotros, se va, pero tampoco lo podemos seguir. ¿A dónde que va? Que no te podemos seguir. ¿A qué parte tú puedes ir? Si hemos ido quizá a muchos lugares, ¿verdad? Y sin problema hemos ido juntos. Hemos predicado juntos. ¿Y por qué ahora te va y no te podemos seguir? ¿A dónde es que va? Pero allí hay dos partes, o vamos a decirlo así, dos lugares a donde Cristo iba que ellos no le podían seguir. Primero era la tumba, ¿verdad? Cristo iba a ser sacrificado, crucificado, iba a ser muerto. Y por ende, de ahí a la tumba, ellos no lo podían seguir hasta allá. Y también Cristo le hablaba de que se iría al cielo, que tampoco ellos podían ir con él. Ahora, podían seguirlo espiritualmente, podían simpatizar con él, lo mismo que estamos haciendo ahora. Cristo está en el cielo, en el lugar santísimo, y nosotros aquí en la tierra simpatizamos con él, le seguimos, ¿verdad? Aunque no estamos físicamente, también él está con nosotros aquí en la tierra de manera espiritual, por medio de su Espíritu Santo, como vamos a ver un poquito más adelante. Pero hay algo muy interesante, que Cristo le da la respuesta a Pedro, ¿verdad? Cristo le responde a Pedro, o no solamente a Pedro, Pedro fue el que habló, pero a lo demás, cuando ellos le hacen esta pregunta, ¿a dónde es que va? Que no te podemos seguir. Y se quedaron un poco tristes al decirle esto a Cristo. Pero entonces en el capítulo 14 del Evangelio de Juan, del 1 al 3, allí está la respuesta. ¿Qué nos dice? No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creéis también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Muy bien. Aquí hay algo muy interesante, muy importante. Muchos todavía entienden que esas moradas que el Señor le está diciendo que iba a preparar eran casas literales, eran hogares literales, edificios, ¿verdad? Pero no es así, no es así. Él mismo da la respuesta. Dice, yo tomaré a mí mismo. O sea, él va a preparar ese lugar y vendré otra vez y os tomaré a mí mismo. ¿Qué es lo que él va a preparar? Cristo lo que está haciendo en el santuario es preparando nuestra vida para que podamos morar con él, ¿verdad? Purificando nuestros caracteres, para que cuando él venga, ¿verdad?, se tome a sí mismo. O sea, que nuestro carácter, nuestra vida, nuestra mente sea igual a la de él. Por eso él dice, y yo tomaré a mí mismo. No dice, yo tomaré a ti Pedro, a ti a Santiago, a ti Juan, a ti Andrés, a ti Felipe. No, sino que dice, yo tomaré a mí mismo. No dice, yo tomaré a ti Miguel, a ti Julio. Sino que dice, me tomaré a mí mismo. ¿Por qué dice a mí mismo? Porque él está preparando un carácter para nosotros digno de estar delante de la presencia del Padre y delante de su propia presencia. O sea,
Él no está preparando un lugar, un edificio, ¿verdad? Porque allí está la morada lista. Allí en el cielo no necesita reparación lo que hay, sino que Cristo está en el santuario preparando lugar para que nosotros podamos estar allí, preparándonos a nosotros, aunque nosotros no estemos presentes físicamente, ¿verdad? Pero Cristo nos hace presente, Él es el que representa. Por ejemplo, si usted tiene un abogado, el abogado es que lo representa a usted. Y de hecho se dan ocasiones que el acusado no necesariamente tiene que estar presente de manera física, sino que el abogado es su representante. Y eso es lo que hace Cristo. Cristo es nuestro abogado y está allí presente representándonos a nosotros. Nuestro consolador. Exactamente. Y abogado que defendiéndonos, y también quien nos consuela, pero también está aquí en espíritu haciendo un trabajo tal que nos va preparando para que nosotros podamos entonces estar allá y que Él nos pueda defender. Porque otra cosa, Cristo está, para así decirlo, haciendo todo el trabajo. ¿En qué sentido? Él está allá arriba defendiéndonos, justificándonos, etc. Pero sin embargo también está aquí en espíritu haciendo el trabajo en nosotros para que Él pueda defendernos allá también. O sea, Él está purificándonos a nosotros para nosotros poder estar delante de la presencia del Padre. Entonces, es importante de que nosotros entendamos que Cristo está preparando nuestro carácter y que nosotros tratemos de trabajar con Él, tratemos de simpatizar con Él, caminar en la misma dirección que Él camina, siguiendo sus pisadas, para que Él pueda purificar nuestro carácter, ¿verdad? Para que Él pueda purificar nuestro carácter. Si nuestro carácter no es cambiado y purificado parecido al de un varón perfecto que es Cristo, pues lamentablemente no podemos estar allá, o no disfrutaremos de ese lugar. Así que vamos a ver, porque Cristo le hace, ¿verdad? Le da la respuesta de que vendría otra vez y os tomaría a sí mismo, pero Él le hace una observación primero, ¿verdad? ¿Cuál es la observación que le hace? Él le dice en el verso 1, no se turbe vuestro corazón. O sea, se están turbados, tranquilo, no se turben. Pero ¿cómo es que no se han de turbar sus corazones? Él le dice, ¿creéis en Dios? ¿Y creed también? En mí. En mí, le dice Cristo. ¿Creéis en Dios y creéis también en mí? O sea, Él le está diciendo, miren señores, yo sé que ustedes están un poco turbados, ustedes se encuentran un poco atribulados, ustedes se encuentran un poco dolidos por la palabra que Él le he dicho, se encuentran un poco tristes, pero no se turbe vuestro corazón, o sea, tengan paz. Pero ¿cómo es que van a tener esa paz? ¿Cómo es que no van a tener esa turbulencia en su corazón? Creyendo. Y ahí está el punto clave. Creerle a Dios y creerle a Cristo. Y hemos visto que lamentablemente en los últimos días muchas personas que dicen conocer la verdad y que descubrieron la verdad, de repente dejan de creer en Dios de una forma sutil. Y así buscan de que otros también lo hagan. ¿Pero con qué? Con la misma Biblia, pero distorsionando algunas cosas para que los otros crean también en el error. Y ahí es donde está el problema. No se turbe vuestro corazón, creéis en Dios y creed también en mí, le dice Cristo. O sea, no basta solamente en que usted crea en la doctrina, que conozca la doctrina, que conozca la profecía. No, está la parte importante, creer en Dios y creerle en su palabra, creerle a Él y creerle a Cristo. Entonces, Cristo hizo muchas promesas, ¿no? Cristo hizo muchas promesas. Podemos ver entonces qué otra promesa le hizo Cristo para que sus corazones fueran más alentados. O sea, fueran esa turbulencia se le fuera de su corazón, esa paz llegara hacia ellos. ¿Qué otra promesa? En los versos 16 y 18 del mismo capítulo podemos encontrarlo. ¿Qué nos dice? Del capítulo 14. Y yo os rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, al cual
el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfano, vendré a vosotros. Amén. Aquí hay otra promesa, interesantísima esta promesa, porque él le había dicho me voy. Y no puede ser posible que de repente le diga me voy pero no me voy. No, entonces ellos se van a confundir más de lo que estaban. Entonces él le dice, yo rogaré al Padre. Note que Cristo está diciendo yo voy a rogar al Padre para que os dé otro consolador. No como muchos quieren creer hoy en día, de que Cristo se fue y automáticamente vino el otro. Como que el otro estaba esperando que él subiera para bajar. No es así. Note que Cristo dice, yo rogaré. O sea, un ruego. Algo, ¿verdad? Algo yo voy a pedir para que sea el Padre que decida mandarlo. O sea, cuando usted le ruega a Dios, usted está rogando, usted está pidiendo porque usted no tiene la potestad, ni tiene la autoridad, ni tiene el poder para hacer eso que usted está pidiendo. Para adquirir eso que usted quiere. O sea, usted le está rogando a Dios que haga tal cosa. Y eso mismo iba a ser Cristo. Dice, yo rogaré al Padre para que os dé otro consolador que esté con vosotros siempre. Ahora la pregunta interesante aquí es, ¿quién es ese consolador? ¿Verdad? ¿Quién es el consolador? En el verso 17, Cristo lo dice. ¿Quién es el consolador? ¿Y qué dice? Al Espíritu de verdad, dice Cristo. ¿Cierto? Al Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede recibir, porque no lo ve ni lo conoce. Y aquí hay algo muy interesante. El mundo no lo ve ni le conoce, dice Cristo. El mundo no lo puede recibir. Por lo tanto, no viene al mundo. Viene a ustedes que sí lo ven y lo conocen. ¿De qué manera lo veían un espíritu? Vamos a ver cómo lo dice. Pero vosotros lo conocéis. Ajá. Ese que yo voy a rogar al Padre para que se lo envíe, ya ustedes lo conocen. Pero ellos dirán, ¿cómo? ¿Y quién será? Porque a quién otro conocemos, nada más te conocemos a ti, pienso yo, ¿verdad? Quizá en su mente lo dijeron. Entonces Cristo le dice, porque está con vosotros y estará en vosotros. Allí Cristo le está respondiendo de una manera clara. Quizá ellos no lo estaban entendiendo al 100%, pero luego lo iban a entender de manera completa. Dice, porque mora con vosotros, ¿verdad? O está con vosotros y estará en vosotros. ¿Cómo así? Bueno, pero que Cristo estaba con él, moraba con ellos. Ajá. Entonces, después venía el Consolador. Entonces, le recordaba todo lo que Cristo en la carne hizo. Quiere decir que en el Espíritu, Cristo le recordaba lo que él le había dicho. Entonces dice, y estaré con vosotros. Exacto. Y estaré con vosotros. Dice el verso 18, no os dejaré huérfanos, volveré a vosotros. O sea, automáticamente le está diciendo, soy yo que vuelvo. Soy yo que voy a estar con ustedes. Soy yo mismo. La única diferencia que no va a ser físico, ¿verdad? Sino espiritual. Espiritual. Y Cristo lo está dejando bien claro. Por eso le extiende la promesa. No solamente que volveré y yo tomaré a ustedes a mí mismo, sino que yo estaré con ustedes haciendo la labor para que ese carácter sea purificado. Y es lo que Cristo está haciendo en nosotros. Y de hecho, Pablo lo dice. Cristo en nosotros, nuestra esperanza de gloria. Entonces, Cristo dijo ciertas cosas acerca del Espíritu Santo, qué iba a hacer cuando viniera, ¿verdad? Entonces, algunas de ellas era que el Espíritu no hablaría su propia palabra, sino que hablaría la palabra de ¿quién? De Él, de Cristo, ¿verdad? Lo que escuchara. Y de hecho, me parece muy interesante que en muchas ocasiones encontramos en los evangelios de que Cristo mencionaba que las palabras que él hablaba no eran de él, sino de quién, del Padre que lo envió.
Las cosas que él hacía no las hacía por su propia cuenta, sino que el Padre que estaba en él era que hacía las obras. Por eso le dice a Felipe, si no me cree a mí, por lo menos cree en las obras, de que yo soy en el Padre y el Padre en mí. O sea, y eso mismo iba a pasar con el Espíritu, porque era él mismo. Pero otra cosa, el Espíritu también iba a testificar. La pregunta es, ¿de quién iba a testificar? En Juan 15:26 nos da la respuesta. Nos dice, pero cuando venga el Consolador, que os enviaré, dice, que os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad que procede del Padre, Él testificará de mí, dice Cristo. Él testificará de mí. No hablará de sí mismo, ni hablará de otro, sino de Cristo. O sea, Cristo automáticamente en espíritu iba a hablar de la obra que él hizo. No iba a convencer de pecado, de juicio y de justicia, ¿verdad? O sea, él mismo iba a hacer la obra. Dice, ¿cómo afectaría la obra del Espíritu Santo al mundo? Es interesante. ¿De qué manera iba a afectar la obra al mundo? Ya lo dijimos al principio, de que nos iba a convencer de pecado, de justicia y de juicio, ¿cierto? Es muy interesante este asunto. Así que vamos a ver, el Espíritu Santo, como muchos lo tienen hoy en día, entienden que es una persona coeterna con el Padre, coeterna con el Hijo, que existe desde la antigüedad, de la misma edad del Padre, para así decirlo, para que me puedan entender mejor. Y esto constituye lo que se le llama la Trinidad, ¿no? Pero la palabra de Dios, bien clara, nos dice algo muy diferente, ¿verdad? Nos dice algo totalmente contrario a lo que muchos hoy en día quieren enseñar, ¿verdad? El hermano Jaime Chavarriaga nos está dando un texto que sería interesante leerlo acerca del Espíritu Santo. Nos dice, el Espíritu Santo es el representante de Cristo, amén, pero despojado de la personalidad humana e independiente de ella. O sea, eso es lo que Cristo hace, según Romano, la doble intercesión de Cristo, que físicamente Él intercede por nosotros en el cielo, pero también intercede con nosotros aquí en la tierra. Y por eso Él es el representante perfecto. ¿Por qué? Porque humanamente o físicamente Él nos representa en el cielo. Tenemos un representante humano en el cielo. Pero también tenemos, el cielo tiene su representante divino aquí en la tierra, que es Él de manera espiritual o en espíritu. El Espíritu Santo, su representación aquí en la tierra. Entonces, Cristo en una ocasión le ordenó a los apóstoles, ¿verdad?, que no se fueran de la ciudad, ¿verdad?, que no se fueran de la ciudad, sino que se quedaran allí hasta, ¿qué cosa?, que recibieran el poder, ¿verdad?, porque Cristo le había prometido, o el Padre más bien, dice Cristo, la promesa del Padre, de que enviaría poder de lo alto. Y ese poder ellos le recibieron cuando se cumplió, ¿verdad?, la fiesta del Pentecostés, a los 40 días de Cristo, a los 10 días de Cristo haber ascendido al cielo, ¿verdad? A los 10 días de Cristo haber ascendido al cielo fue derramada la promesa, y ellos fueron llenos del poder del Espíritu Santo y quedaron habilitados para hacer una obra que ellos por su propia voluntad, fuerza, no la podían hacer porque no tenían ese poder. Ellos hacían obras sobrehumanas, obras divinas, milagros, etcétera, que ellos en su naturaleza carnal o por su propia voluntad, o ningún ser humano la puede hacer por su propia voluntad, porque es un poder que obra divinamente. Y es interesante de que Cristo hacía algo en los apóstoles que me llama mucho la atención. ¿Qué cosa? Y pongo el ejemplo de cuando Pedro y Juan sanaron al cojo o al inválido que estaba frente a la puerta del templo, ¿verdad?,
que este inválido comenzó a saltar y fue alabando a Dios y entró al templo saltando, etc. Y la gente reconocieron que esta persona tenía muchos años en esa situación, pidiendo limosna allí. Sin embargo, la gente comenzó a mirar a Pedro y a Juan, porque vieron que ellos fueron los que hicieron la obra. Sin embargo, Pedro y Juan le dijeron: ¿por qué nos miran a nosotros? Sino que Cristo, o Jesús de Nazaret, a quien vosotros matasteis, fue quien hizo esta obra. Pero, ¿por qué Pedro no dice: no, fue el Dios Espíritu Santo que hizo esta obra? Pedro no dice eso. Pedro dice que fue Cristo o Jesús de Nazaret quien hizo la obra. Y todos sabemos que ellos estaban llenos del Espíritu Santo. Allí Pedro nos está dando un material interesantísimo, ¿verdad? Que nos está diciendo que quien estaba en ellos pudieron comprender eso, ¿verdad? Que quien estaba en ellos haciendo la obra era Cristo. O sea, no somos nosotros que hacemos esta obra, sino que Jesús de Nazaret es quien hace la obra en nosotros y es quien hace estos milagros. Así que no se fijen en nosotros, sino que fíjense en quién. En Jesús, ¿verdad? En Cristo, el Hijo de Dios. Él era vuelto. Del otro lado. Entonces, vamos a continuar. Juan el Bautista había dicho de que vendría uno después de él, de que bautizaría con Espíritu Santo y fuego. Y fuego, ¿verdad? Juan dijo: yo bautizo con agua para arrepentimiento, pero viene uno después de mí, ¿verdad?, que bautiza o bautizará con Espíritu Santo y fuego. Y ese era Cristo. Y precisamente, ¿verdad?, precisamente eso se cumplió allá en Hechos 2, ¿verdad?, cuando vino sobre ellos el estruendo tempestuoso, ¿verdad?, y fueron llenos del poder del Espíritu Santo. Ahora, Julio, me parece algo interesante. En el capítulo 14 del Evangelio de Juan, en los versos 19 y 20, me gustaría leerlo, porque hay algo allí que me llama mucho la atención. Hermano, si usted pudiera leer esa cita, 14, 19 y 20, vamos a ver qué nos dice allá. Todavía un poco, y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo y vosotros también viviréis. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. Ahí está. Mire qué interesante esta cita bíblica. Dijo Cristo: dentro de un poco, ¿verdad?, dentro de poco el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis. ¿Cómo lo iban a ver? Si el mundo no lo iba a ver, y si va a estar en el mundo y nosotros estamos en este mundo, ¿cómo es que ellos no lo van a ver y nosotros sí? Sería mi pregunta si me lo dice a mí de esa manera, ¿verdad? Sería mi cuestionamiento. ¿Cómo es si va a estar aquí y con nosotros y nosotros lo vamos a ver? Y nosotros estamos aquí en medio del mundo, ¿cómo va a ser que el mundo no lo va a ver? ¿Qué pasa? ¿Cómo es esto? Pero sin embargo Cristo le sigue explicando. Y le dice: y porque yo vivo, vosotros también viviréis. En aquel día, ¿cuál día? ¿A qué día se refiere Cristo? Cuando dice en aquel día, se refiere al día de la promesa, ¿verdad? Todo esto apuntaba al día de la promesa, ¿verdad?, que el Padre le había hecho. Dice: en aquel día conoceréis que yo estoy en mi Padre, ¿verdad? Yo estoy en mi Padre, en el cielo, ¿no? Estoy en mi Padre, y vosotros en mí, o sea, Cristo, ellos en Cristo, y yo en vosotros. O sea, iba a haber una unión perfecta allí, pero individualmente cada quien, ¿no? O sea, había unión en la individualidad, para así decirlo. ¿Por qué razón? Cristo en el cielo, con su Padre, ¿verdad? Ellos en Cristo, su mente, y Cristo en ellos, en su mente, por medio de su Espíritu Santo. Entonces, ¿cómo ellos podían estar en Cristo? Por medio del Espíritu Santo, que era quien hace la conexión. ¿Y cómo Cristo podía estar en ellos? Por medio de su Espíritu Santo también. Entonces, aquí vemos de que Él está dejando bien clarito
que Él dice, y yo en vosotros. Bien clarito, por eso Pedro, bien atinada su respuesta, cuando la gente comenzaba a mirarlo a ellos y a quererle, ¿verdad?, ensalzar. Sin embargo, Pedro bien le decía, ¿por qué no miran a nosotros? ¿Verdad? Si esta obra no es nuestra, sino que esta obra la hace Jesús de Nazaret. Hay una cosa es Ajá. que los religiosos, muchos dicen que Jesús es divino y humano. Uh-huh. Entonces, si es humano y está en el cielo, entonces lo divino, ¿qué es? Santo. Sí, claro. Y el Espíritu Santo. de Cristo morando en nosotros, morando en nuestra mente, en nuestros deseos, lo que hacemos. Entonces, Cristo es el que hace la obra. Uh-huh. Entonces, ¿cómo Cristo puede hacer la obra? Sino en el Espíritu. Entonces, ese Espíritu es santo. Por eso dice el Espíritu Santo. El Espíritu Santo de Dios. Pero Cristo es Hijo de Dios. Exacto, es santo también. Entonces, es santo también. Entonces, pero cuando Cristo existía allá en el cielo, no vino a la tierra, no había venido a la tierra, ¿no? Entonces, cuando vino, se hizo humano, pero era humano divino. El Espíritu era el Hijo de Dios allá en el cielo. Correcto. Vino y entonces hubo una engendración. El Padre lo engendró carnalmente en María. en María. Entonces era ese espíritu era carne. Entonces, pero Cristo tiene dos engendramientos. Uno en la eternidad pasada, que nosotros no conocemos, y otra aquí en la tierra, que por eso es que entonces tiene las dos naturalezas, divino y humano. Y de hecho por eso es el representante perfecto. Y cuando Pablo dice en Timoteo de que no hay otro mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Incluso hace el énfasis en que es Jesucristo hombre. O sea, ese humano que resucitó y que este incrédulo Tomás fue y metió la mano en su llaga, ¿verdad? Y Cristo le dice, mira, que un espíritu no tiene ni carne ni hueso, mira que soy yo. Y comió con ellos. Cuando un espíritu comiendo, ¿verdad? Entonces, pero allá hay un representante terrícola, sí. Uno de la tierra, terrenal, Exacto. allí delante del Padre. Correcto. Pero entonces hay uno que es el Hijo de Dios, que mora en nuestros corazones, Exacto. en nuestra mente, en nuestro deseo. Y Dios nos da poder. ¿Por qué? Porque Cristo mora en nuestro corazón. Amén. Ese es el poder. Cristo dice 1 Corintios 1:24, dice que Cristo, poder de Dios. Amén. Y sabiduría de Dios. Así es. Y como dice el proverbio, que la sabiduría estaba con él, ¿verdad? Ordenándolo todo. Y la sabiduría es Cristo. Entonces, vemos acá en el capítulo 2 y el verso 4 del libro de Hechos, podemos encontrar allí que cuando los apóstoles recibieron el poder de lo alto, ¿verdad? Cuando ellos fueron investidos de la autoridad o del poder del Espíritu Santo, ellos manifestaron algo que lo estaban observando, pudieron notarla de una vez. ¿Qué fue lo que ellos hicieron o que el Espíritu Santo hizo en ellos que los demás lo notaran? Ellos comenzaron a hablar en lenguas, ¿verdad? Pero hablaban en lenguas según lo que el Espíritu les concedía que hablasen. O sea, ellos no hablaban por su propia cuenta. Ellos no decían lo que querían. Ellos no hablaban su propia voluntad, sino que el Espíritu Santo era que le daba
a ellos las palabras que ellos debían de hablar, las palabras adecuadas y correctas, las palabras que se necesitaban en el momento. Y por eso, ¿qué dijeron esa gente que estaban allí? Dice el verso 7 y 8. Estaban atónitos y maravillados y decían: ¿no son Galileo todos estos que hablan? ¿Cómo pues los oímos hablar en nuestra lengua nativa? Oiga eso. Entonces ellos hablando y aquellos los escuchaban. Y sin embargo, mire lo astuto que es el enemigo. Hoy en día pone a muchos de que hablar en lengua y dicen cosas que ni ellos mismos saben lo que están diciendo. Y lo que hacen es todo un escándalo, un desorden, una cosa de verdad inquietante. Sin embargo, aquí vemos que ellos sencillamente estaban hablando, conversando, y los espectadores que estaban allí, mucha gente había venido de diferentes lugares a disfrutar de la fiesta. Cuando lo escuchan hablar, dice: pero ven acá, ¿qué está pasando aquí? Esta gente son Galileo. ¿Y cómo es que estos Galileos están hablando en nuestra propia lengua? Sin embargo, allí habían muchas lenguas, o sea, muchas personas que hablaban en diferentes idiomas, y todos lo escuchaban hablar en su propia lengua nativa. O sea, note que el Espíritu Santo le estaba o le dio la facultad para que ellos hablasen, para que todo el que estaba allí entendiera. Quitó la confusión que hay en la lengua. Bueno. Entonces ellos podían entenderlo, y ese es el objetivo del Señor, ¿verdad? Que estas personas fueran edificados de la palabra de Dios. Y por eso Pedro se levanta allí y comienza a defender. ¿Y qué cita Pedro? Las profecías, ¿verdad? De hecho, citó el libro de Joel. El libro de Joel, ¿verdad? Que eso fue lo que anunció el profeta Joel, ¿verdad? De que en los últimos días, ¿verdad? Dice: derramaré mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos e hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, vuestros ancianos soñarán sueños, etcétera. Entonces, eso provocó de que ellos hablaran de la palabra de Dios, de lo que iba a acontecer en ese día, y se había hecho manifiesto en ese momento. Se había cumplido la profecía en ese momento, cosa que toda esa gente quizás habían perdido de vista, no le habían dado un seguimiento a la profecía, y se estaba cumpliendo ahí delante de sus ojos, ¿verdad? Entonces, la palabra de Dios es veraz, y manteniendo la sencillez del Evangelio, el Señor nos da un entendimiento pleno de su palabra. Pero eso pasa a medida que uno se interese por ella, a medida que uno quiera seguir estudiando, a medida que uno quiera seguir escudriñando, buscando, pues el Señor entonces le agrada eso y te da más. De hecho, pasó eso con Guillermo Miller. A medida que él quería, el Señor le daba. A medida que él buscaba más y se inquietaba más por la palabra de Dios, pues el Señor le daba más. Y así Guillermo Miller fue adquiriendo un conocimiento hasta tener un conocimiento vasto. Entonces, encontramos que en ese primer discurso, o esa primera prédica, para así llamarle, que Pedro tuvo, hubo una conversión de unas 3,000 personas, ¿verdad? Que se adhirieron a la iglesia. Pero ¿qué pasó? Que conocieron el mensaje, ¿verdad? De Cristo, que reconocieron a Cristo. Y de hecho, muchos de los que eran dirigentes y sacerdotes se convirtieron a Cristo. O sea, aceptaron el mensaje de los apóstoles, aceptaron a Cristo como Mesías, como Hijo de Dios. Entonces, la iglesia crecía en gran manera. La palabra de Dios se multiplicaba, crecía dentro de las personas, los creyentes. Pero algo muy interesante es que la iglesia estaba unida. La iglesia dice que compartían el pan. La iglesia se mantenía en oración. La iglesia, había una unidad perfecta allí. ¿Por qué? Porque ellos no estaban buscando sus propios intereses de manera individual, sino que su interés era de la predicación de la palabra para que las personas llegaran al conocimiento y a la verdad. Y de hecho, dice el mismo libro de Hechos, que el Señor iba agregando a la iglesia a las personas que iban siendo salvas. Las personas que iban siendo salvas. Entonces el Señor estaba haciendo un trabajo maravilloso allí. ¿Pero por qué? Porque la persona se lo permitía. Pero hoy en día la persona se la pone difícil al Señor. Se la ponemos difícil al Señor. Y no permitimos, no queremos que el Señor haga un trabajo
especial y fino en nosotros, sino que hacemos la cosa más difícil, más complicada, dejando de creer en lo que el Señor ya ha dado, dejando de creer los grandes pilares que el Señor nos ha dado para que nuestra vida cristiana pueda ser sostenida. Y entonces, cada vez que nosotros echamos por suelo uno de esos pilares, el edificio de nuestra vida cristiana se va cayendo. Entonces nosotros tenemos que buscar la forma, buscar la manera de que esos pilares puedan mantenerse firmes y que nuestra vida cristiana pueda mantenerse sostenida sobre esos pilares, y que la palabra de Dios pueda ser el sostén donde nosotros estemos fundamentados. Yo pienso, hermano, que la profecía del advenimiento de Cristo no tiene fecha. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué nosotros estamos divididos buscando al Señor, la segunda venida de Cristo? Entonces, que salta uno que la fiesta, no, que hay que guardar la fiesta, no, que si el nombre en hebreo, no hay el nombre hebreo. Entonces, ¿quién hizo la lengua? ¿Quién hizo los idiomas? Entonces, ¿no es el Señor? Así es. No es el Señor que hizo la lengua y que confundió la lengua de ellos. Y por eso es que hay... Pero la entiende el Señor, entiende las lenguas, en el español, el inglés, el francés, no lo va a entender. Claro que sí. Entonces, si yo llamo a Jesús Yahweh, si yo llamo a Jesús Yahshua, entonces él me va a entender. Entonces yo tengo que ir a los hebreos, porque el Señor no entiende el español. El español. Entonces estamos divididos. Y si estamos divididos, el Señor no va a venir. Él viene a buscar una iglesia que crea en Él, porque Él es, dijo Jesús, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, el cual tú enviaste. Amén. Y en eso es que debemos profundizar, en el conocimiento del Dios Padre y de su Hijo Jesucristo. Amén. No hay otra cosa. El enemigo busca que haya división para poder vencer. Bien, entonces ya el tiempo se nos ha ido. Aquí vamos a concluir. Le agradecemos a cada uno de los hermanos y amigos que estuvieron siguiéndonos, aquellos que estuvieron vía la frecuencia radial, como también los que estuvieron siguiéndonos en vivo vía la página de Facebook o por otros medios. Así que esperamos que el Señor le pueda bendecir. Gracias por sus aportes, gracias por sus saludos a cada uno de aquellos que estuvieron conectados, y que habían personas de Puerto Rico, de Colombia, de Estados Unidos, de acá, de República Dominicana. No podré mencionar su nombre, pero más adelante lo haremos. Así que el Señor le pueda bendecir a cada uno de ustedes. En esta ocasión culminamos con una oración. Padre, Son de trompetas que anuncian la luz, Cristo muy pronto vendrá a la batalla por nuestro Jesús. Si venceremos, Cristo muy pronto